Bueno, ya estamos en estos momentos, es momento de irnos a la mesa de análisis y como siempre guardando la sana distancia porque como ustedes saben, pues ya ahora el estado de Veracruz pues nos comenta ya estamos prácticamente en rojo, es mayor el número de contagios que se ha venido registrando y bueno pues según que le comentaba yo hace unos momentos, el pico llegaría entre los días 6, 7 de mayo, precisamente cuando se prevén los días más fuertes al respecto. En unos momentos ya estarán con nosotros nuestro compañero Rogelio Pano y también Javier Niembro y vamos a platicar en esta mesa de análisis en sana distancia desde sus hogares donde se encuentran en estos momentos pues de lo que está pasando en la actualidad y bueno pues también muchachos preguntarles ¿qué les parece un día como hoy, 1 de mayo? Pues insólito, ¿no? Ver calles vacías, los trabajadores pues en sus casas, todo mundo prácticamente. Un día muy diferente, si comentaba yo hace unos momentos que esta pandemia nos va a dejar muchas enseñanzas, muchas cuestiones que realmente pues nosotros no habíamos vivido, al menos hasta el momento. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con cariño. ¿Qué tal? Buenas tardes Araceli, a ti y a todo el auditorio de Abacom. Así es, pues le estábamos comentando, Javier, Rogelio, de este 1 de mayo tan insólito, ¿no? La forma en que se está registrando en estos momentos, sin los manifestaciones que se vienen haciendo cada año ni nada de esto, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, bueno, sí. ¿Sí? Adelante, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, sí, Javier? es que no te escuché bien, Araceli. ¿Decías algo de manifestaciones? No, decía yo que como estos días, cómo se ve extraño un 1 de mayo, sin trabajadores en la calle, sin manifestaciones ni nada de esto, o sea, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados realmente y que comentaba esta pandemia, nos está dejando enseñanzas pues muy diferentes a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Pues sí, y tenemos un puente en que nos vamos de una recámara a otra para hacer puente o nos vamos del patio a la cocina para hacer puente, ¿no? Es lo que les comentaba yo a los compañeros hace rato. Bueno, ¿dónde vamos a pasar el Día de las Madres? ¿En la cocina, en la sala, en el comedor, en la recámara? ¿Dónde vamos a pasar el día primero, el día de hoy, que pues también es el Día del Trabajo, el día 15 del maestro? Pues a mí, Araceli, me gustaría hacer un llamado a la gente a asumir la cuestión con responsabilidad. Es por mucho la región de Veracruz, la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, la más afectada por el virus, por el coronavirus en el estado de Veracruz. Más de la mitad de los contagios están en esta zona, al igual que en Coatzacoalcos. Y ayer se en la calle, gente incluso, no entiendo este fenómeno nacional ayer, aunque haya sido Día del Niño, de la gente haciendo filas para comprar pizza. Los contagios han crecido de manera exponencial en esta zona, en Veracruz, sobre todo en la ciudad de Veracruz, y el llamado es a la gente a que tome las cosas con responsabilidad. Así es, Javier. Claro, buenas tardes Araceli. De igual forma, yo creo que es muy importante tomar conciencia de que estamos en el pico de la pandemia. Ahorita la primera semana de mayo, como bien lo han manifestado las autoridades federales de salud propiamente a nivel federal, manifiestan que entre el 5 y el 7 de mayo estaremos en el pico de la pandemia. Esto, por lo que yo he escuchado, es decir, el momento en el que más contagios se pueden dar, ¿no? Entonces yo creo que sí hemos hecho un gran esfuerzo todos y cada uno en la posibilidad de cada quien. Creo que esta semana, la próxima semana que viene, creo que debemos de cerrar muy fuerte, tratar de mantenernos en casa y no tomarlo a juego, porque realmente cada vez se acerca más, creo, a todas las familias mexicanas la posibilidad de decir, es que mi conocido, es que mi vecino, es que mi familiar, es que alguien ya muy cercano a ti está con el virus o peor aún, ha tenido un deceso. Entonces yo creo que sí, deberíamos de estos próximos 10, 15 días cerrar muy fuerte porque bien lo dicen las autoridades, insisto, de salud a nivel federal, es el pico de la pandemia. Esperemos que pasando estos 10, 15 días ya esto empiece a normalizarse, si se pudiera decir de esa forma,
pero sí tratar de hacer un último esfuerzo estos días que vienen en el futuro para tratar de guardarse, quedarse en casa, que yo creo que es la única solución real que hay para tratar de evitar una mayor cantidad de contagios. Lo que pasa es que ya hay desesperación también en la gente, ¿no? Ya hay mucha desesperación en estos momentos porque ya no saben qué hacer, sobre todo la situación económica, que es lo que está pues trayendo ese tipo de dificultades en estos instantes, ¿no? Pues sí, Araceli, pero nosotros entendemos de la gente que tiene que salir a la calle a ganarse la vida, pero no se justifica que ayer hubiera muchísima gente haciendo fila para comprar pizzas. Perdón. O sea, hay que tener conciencia. Ya Veracruz entró al color rojo en el número de estados de contagios. Entonces yo creo que es hora de hacer un esfuerzo, un último esfuerzo, un esfuerzo mayor. Estamos en la fase más peligrosa de la pandemia y el número de casos sigue aumentando, sobre todo en esta ciudad de Veracruz. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Se entiende la gente que tiene que salir todos los días a ganarse la vida, pero la que no, la que puede hacer trabajos en casa, la que puede permanecer en sus hogares, pues yo creo que hay que asumir un poquito de responsabilidad y aumentar el concepto del bien común. Si yo me cuido, cuido a los demás. Y tal parece que eso no está ocurriendo. Tal parece que hubiera en muchas personas todavía un grado de incredulidad acerca de las dimensiones a las que nos estamos enfrentando. Bien lo decía Javier, la próxima semana se espera el mayor pico de contagios, sobre todo tenemos aproximadamente 4 o 5 zonas en todo el país, que son las zonas críticas, que serían Cancún, que sería Tijuana, Baja California, Culiacán y la conurbación Estado de México, Ciudad de México. Entonces, si Veracruz todavía no ha entrado a ese nivel, porque además hay que recordar que somos un estado de 8 millones de habitantes, pero sí estamos viendo día con día que aumentan y aumentan los casos de manera exponencial. Perdón, yo creo que ya es hora de que tomemos conciencia de que está en nosotros la responsabilidad primaria de que los casos no aumenten y que nos tengamos que cuidar. Me parece que eso es fundamental. Te voy a dar un dato, Araceli y Rogelio. Leía yo varias columnistas días atrás, donde dicen que no, que el coronavirus, que no es cierto, que sí, que el gobierno, que es una columna de humo, etcétera, etcétera. Y daban unos datos muy interesantes y me puse a investigar. Resulta ser que en México, en el 2018, murieron 722,000 mexicanos. En el 2022,000 del INEGI, 722,000 mexicanos. De esos 722,000 mexicanos, por diabetes, que es la enfermedad que más se lleva a mexicanos al cielo, son 300,000. Entonces me decían, oye, es que se muere más gente por diabetes, se muere más gente por enfermedades del corazón, que son cerca de 100,000. Es más, se está muriendo más gente por accidentes de auto, que hablaban sobre 70,000, datos de INEGI, al año. O sea, se muere más gente por otras causas, y por el coronavirus, pues prácticamente vamos en mayo, y se han muerto de manera irresponsable, decían, y se han muerto 1,500 personas. O sea, no alarmemos, creo que estamos exagerando. El asunto de esta reflexión es que si tú te mueres de un accidente de auto, si tú te mueres de una diabetes, si tú te mueres de un tema del corazón, de un problema del corazón, eso no es contagioso. O sea, nadie se enferma del corazón porque te contagie tu vecino. Nadie se muere de diabetes porque tu hermano llegue y te estornude enfrente. Nadie se mata en un vehículo porque tu papá iba manejando en otra ciudad. O sea, el asunto del coronavirus, la manera del contagio es lo grave. Bendito Dios, hasta hoy, según cifras oficiales, andamos más o menos en 1,500 decesos, lamentables todos. Y eso es mucho menos que, por ejemplo, las muertes del crimen organizado del año pasado en México, que fueron más de 30,000. Sin embargo, no hay punto de comparación. No puedes comparar las muertes que hay por diabetes, por enfermedades del corazón, por el robo, por accidente de auto o incluso por la delincuencia organizada, que son muchísimas más. No las puedes comparar con el coronavirus, porque el coronavirus es por una cuestión de contagio. Exactamente. Entonces, si tú en el momento que contagias a alguien que no tiene nada que ver, que estaba en su casa, que él se estaba cuidando, y tú de manera irresponsable anduviste comprando pizza el fin de semana y llegas a la casa del abuelo a saludarlo y en ese momento lo contagias del amor y el abuelo se muere, yo creo que sí hay una responsabilidad y ahí no podemos comparar
que sean pocas muertes. Creo que una sola muerte bien vale la pena decir, señores, tratemos de hacer un último esfuerzo y quedémonos en casa, ¿no? No, y sobre todo además hay otra cuestión, que somos un país de diabéticos, somos un país de hipertensos, somos un país de obesos. ¿Y cuál es la cuestión? Que son los sectores más afectados y más vulnerables. Casi el 80%, más del 80% de la población en Veracruz, que son alrededor de 50, creo, fallecimientos más o menos, han tenido una de estas enfermedades de los muertos por coronavirus. Entonces esto viene a agravar más la situación. Entonces yo creo que es cuestión de que hagamos conciencia, porque está en nosotros el aplanar la curva del contagio y que podamos salir adelante. Además, de todo lo que pase en estos días dependerá, uno, la reactivación de actividades económicas, de la manera en que podamos hacer frente a la pandemia. Hoy ya en Estados Unidos ya las autoridades sanitarias están pidiendo autorización al gobierno norteamericano para la utilización de un fármaco que podría ser eficaz en el tratamiento contra el coronavirus. Bueno, el mundo científico está haciendo su lucha. Yo creo que hay un gran esfuerzo internacional para ver cómo se va a enfrentar este virus ante el riesgo de que en el invierno pueda haber un rebrote importante, pero está en nosotros, repito, que esto vuelva a la normalidad lo más pronto posible. No, es cierto, Rogelio, y aquí estamos recibiendo comentarios de las personas que nos hacen el favor de vernos en estos momentos. Nos dice Adela Mina Rivera, le doy la razón a Rogelio Pano y hay mucha gente irresponsable, dice. Florecita Guzmán dice, cierto, de acuerdo con usted, Rogelio Pano. Y bueno, nos están aquí comentando, dice Ani Rosa Suárez, exacto, quedémonos en casa. Sé que para nadie de nosotros es fácil, que la estamos pasando difícil, pero ánimo, ya falta muy poco. Antonio Camarero dice, saludos a la mejor patrona, la señora Araceli Baizabal. Saludos, bueno, pues no sé por qué el término de patrona, pero te agradezco muchísimo. Pero sí es cierto, Rogelio, yo creo que hay mucha gente convencida de que tenemos que hacer algo, no podemos ser irresponsables en ese sentido. Imagínate tú, si alguna persona se enferma porque tú contagiaste a alguien, ¿no? La verdad es que admiro mucho a las personas que a pesar de todo esto se están quedando en casa, admiro mucho cómo lo están tomando muchas personas y la verdad es que es lamentable que algunos otros pues no entiendan todavía lo que es la gravedad de este asunto. Fíjate que una persona me comentó, y te lo comento como un dato, de que una persona viajó porque supuestamente en México estaba la situación más difícil, se vino a Veracruz, vinieron por él y bueno, pues llegando a Veracruz falleció esta persona por el coronavirus. Imagínate cuántas personas dato, Araceli, no contagió. Javier, que me parece muy interesante y que se dio hoy durante la conferencia mañanera. ¿Sí? Les hablaba de los 5 focos rojos que hay en el país. ¿Sí? Pero hay 2 que por medidas draconianas de sus autoridades, por medidas extremas de sus autoridades, están aplanando la curva del contagio, que son las 2 grandes zonas metropolitanas del país después de la Ciudad de México. Nuevo León, que impuso en sus municipios conurbados medidas muy severas, drásticas, sí. Y Guadalajara y Jalisco, que ya también y que a su gobernador lo acusaron de andar haciendo proselitismo político, de andar pensando más en sus aspiraciones políticas. Bueno, Jalisco, Guadalajara, su zona metropolitana, están aplanando la curva del contagio a través de medidas sumamente extremas. Pregunto yo, ¿será necesidad que en Veracruz lleguemos a medidas mucho más extremas? Ya incluso ayer se recomendó la utilización de filtros sanitarios, sobre todo aquí en la ciudad de Veracruz, para que esto no se salga de control. Y no es meter miedo, no es crear pánico, es un llamado a la responsabilidad, Así es que yo creo que ahí están los 2 ejemplos de las 2 grandes zonas metropolitanas del país, que son la zona conurbada de Monterrey y la zona conurbana de Guadalajara, que están aplanando la curva del contagio y que hoy ya no son focos rojos como se preveía hace apenas 2 o 3 semanas. Yo creo que ahí está el ejemplo de cuando ciudadanía y autoridad asumen con responsabilidad
el problema. Y creo que nosotros estamos todavía a tiempo para que no se nos desborde el problema. Yo creo que hay una gran oportunidad para las ciudades grandes en Veracruz, y hablo de los municipios conurbados, evidentemente Veracruz, Boca del Río, las zonas conurbadas de Jalapa, Coatepec, Coatzacoalcos, Minatitlán en el sur, y en el norte Poza Rica y Tuxpan, en el centro más hacia Puebla, Córdoba, Orizaba. Creo que hay una muy buena oportunidad de poner el ejemplo. Creo que estos municipios, sus alcaldes, tienen circunstancialmente en la mesa un problema del cual, si le ponen un poquito de creatividad y un poquito de ganas y de voluntad, y creo que en la zona conurbada la ha habido, no quiero regatearles el esfuerzo que han hecho los alcaldes en la zona conurbada, pero falta, y creo que es momento de que ellos pongan el ejemplo, porque son ciudades que tienen todo, tienen vías de comunicación, tienen todos los servicios, hay cobertura de internet, la comunicación fluye. A lo mejor pudiéramos entender que en los poblados alejados, por cuestiones de la red de comunicación, de internet, no lo hay, ahí no pudiera haber estas cosas, pero creo que en estas zonas conurbadas en todo el estado, creo que es momento de poner un ejemplo, así como lo comenta Pano, las ciudades de Nuevo León y en Jalisco, Guadalajara. Creo que es momento que Veracruz, en sus zonas conurbadas, existe un ejemplo claro de cómo se debe de atacar esa pandemia en su, pensamos, último tramo, para ser ejemplo regional, local y, por qué no, a nivel nacional, de cómo una sociedad en conjunto con su gobierno puede hacer frente en una estrategia fácil, de fácil entendimiento para la gente, porque esto, insistimos, no dejemos de jugar, esto se puede poner muy feo, se va a poner feo de aquí al día 8 de mayo, y creo que de ahí vamos a empezar a aliviar un poquito el tema. Sin embargo, creo que tienen una gran oportunidad los alcaldes de estas zonas conurbadas de poner el ejemplo en cómo comportarse ante un evento que nunca lo habíamos tenido en estas magnitudes. Nunca lo habíamos tenido. Además, que se dejen de pleitos, Javier, que se dejen de pleitos, gobierno del estado y sobre todo y con el alcalde de Veracruz, en vez de que se inste a un diálogo, se inste a una estrategia común, siendo que esta zona, la zona de Coatzacoalcos y la zona de Poza Rica, empiezan a mostrar signos de preocupaciones, momento de convocar al diálogo, momento de instrumentar ciertas medidas comunes en vez de estarse de pleitos, por favor. Eso es inconcebible e inadmisible. Fíjate, Rogerio, que yo he visto mucho ahorita, bueno, al menos ayer estaban comentándome que las calles de Veracruz, los mercados ya casi están, pues nuevamente saliendo mucho la gente. Yo creo que están como que dicen ya pasó todo, no ven, yo creo algo, y están saliendo. ¿Qué pasa, Araceli? Esta es una teoría sin ningún tipo de sustento científico, ni mucho menos, y es especulación. ¿Sí? Pareciera ser, y eso lo había advertido Hugo López-Gatell, que el uso del cubrebocas nos daba cierta seguridad, y entonces que al estar nosotros saliendo con cubrebocas, nosotros estaríamos ausentes del contagio. Yo creo que ese uso de cubrebocas, no, en primer lugar, no es determinante. Al final, lo determinante es la sana distancia, el quedarse en casa. El uso del cubrebocas es un auxiliar y me parece muy bien, y se está exigiendo en supermercados, en algunos negocios. Pero yo creo que eso le ha dado a la gente como cierta confianza. Ayer me decían que en el centro había mucha gente, incluso se proyectaron imágenes. Sí. Decían, bueno, pues a lo mejor porque es quincena o porque es Día del Niño. Por el Día del Niño se proyectaron imágenes en algunas ciudades, así es. Pero a ver, pero no pasa nada. Ayer incluso tuvimos aquí en la zona donde vivimos Javier y yo, pues en la organización del fraccionamiento, en su camioneta, 3 personas disfrazadas y lanzando dulces sobre las casas. No hubo necesidad de que los niños salieran a la calle, no hubo necesidad de festejos, y bueno, y 3 botargas pues haciendo su chamba. Me parece que se pueden idear un montón de situaciones y no caer en la irresponsabilidad que ayer se cayeron. Algunos dirán, bueno, tú no tienes hijos y bueno, no tienes a los niños en casa. Yo creo que es mucho más importante cuidar a los niños ahora, y que el niño haga un berrinche ahora, a que nosotros lamentemos situaciones después de que nos podamos arrepentir. Así Yo es. digo, eso es mi punto. No, Así coincido completamente, Pano, coincido contigo. Creo que hay que hacer un último esfuerzo. Yo creo que estamos prontos para empezar a regresar a normalidad, pero sí tenemos que cerrar muy fuerte
esta última quincena, esa primera quincena de mayo. Tenemos que cerrar muy fuerte como sociedad, entenderlo, más, insisto, las zonas conurbadas que tenemos acceso a toda la información y hacer un último esfuerzo. Yo entiendo la necesidad de mucha gente, tengo muchos amigos, conocidos que me dicen, oye, tengo que salir a trabajar, porque si no, no como. Eso hay que entenderlo también, ¿no? No podemos ser, claro, a lo mejor tan decir, no, quédate en tu casa, a lo mejor hay quienes podemos y aguantamos 8, 15 días, un mes, pero hay gente que no. Respecto al uso de cubrebocas, creo que, si bien es cierto, lo expresaban de un inicio, creo que hoy por hoy es una buena herramienta que abona, ojalá ahorita en esta semana toda la gente trajera cubrebocas, toda la gente, me refiero a la gente que sale a ponerse en contacto con más gente a la calle, ¿no? Al súper, a la farmacia, a tu trabajo, el trayecto. Yo creo que es una buena medida que abona mucho ahorita el cubrebocas, por lo menos si estás fuera de casa, abona, ojalá que todos pudiéramos hacer el esfuerzo también por traerlo, aquellos que tengamos necesidad de salir. Yo, por ejemplo, estoy saliendo yo al súper, estoy saliendo a ver unos temas de trabajo que tengo que salir, y créeme que sí, me pongo cubrebocas, y yo he visto en los últimos días mucha más gente ya con el cubrebocas, ya veo realmente una cuestión de que sí la gente lo está usando, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que esto sea así. Oye, ¿qué te pareció lo de Gustavo de Hoyos y Javier Lozano? ¿Es caput para las aspiraciones de Gustavo de Hoyos presidenciales? Ya, es decir, que desarticuló un liderazgo empresarial que prometía y que ahora con este doloroso traspiés propinado incluso por su misma Grey, debemos despedirnos de las aspiraciones políticas de Gustavo de Hoyos. Pues fue un revés muy fuerte para el ego de Javier Lozano, ¿no? Recordemos, a los que nos están viendo, Javier Lozano es un político poblano, fue priista, después panista, un funcionario público de primer nivel en el gobierno de Felipe Calderón. Posteriormente apoyó a José Antonio Meade en el PRI, renunciando prácticamente a la ideología del PAN, bueno, jugándole la contra al candidato del PAN. Y ahora ha sido, Javier Lozano representa esa posición agresiva hacia la 4T, incluso creo que muchas de las veces demasiado agresiva, demasiada violencia verbal en su Twitter. Nada más hay que leer los últimos 10 tweets y vaya, es un hombre que está constantemente incitando a la violencia en esa defensa que él hace de oposición pura. Y bueno, esta invitación que le hace Gustavo de Hoyos y que horas después lo desinvita, porque además así lo declara Javier Lozano, creo que los hace pasar un ridículo a nivel nacional, Rogelio, más allá del trasfondo político. Creo que el ridículo que ellos hacen, como que dos cuates se ponen de acuerdo al calor de un café, y después resulta ser que no es fácil, ¿no? Que esas agrupaciones de empresarios pues sí tienen un peso específico, y que tampoco es que el presidente traiga todas consigo para estar tomando decisiones de nombrar voceros únicos o voceros oficiales a ese tipo de personajes, ¿no? Creo que don Gustavo de Hoyos hubiera nombrado como vocero oficial a lo mejor a un periodista, una persona que realmente su función es únicamente la vocería y no persigue otros fines políticos, creo que no hubiera tenido esta resistencia. Al nombrar a Javier Lozano, pues evidentemente esto se politiza en automático, claro, y pues estos empresarios hacia sus adentros también tienen muchas resistencias, y lo vimos, y le dio para atrás a Javier Lozano, y creo que se exhibieron los dos a nivel nacional como un ridículo a nivel nacional político. Y bueno, Javier Lozano obviamente se salió ya de ese tema, ¿no? Pero creo que fue... Pues sí, era por sentido común, el vocero de Coparmex que le llama todos los días al presidente el cacas. Me parece que era un despropósito. Sí, demasiada violencia, creo que no. Así es. Pues vamos a ver qué es lo que surge de todo esto. Va a haber cambios políticos muy importantes. Bueno, por cierto, también estamos viendo ya a más famosos ahorita infectados por el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, ayer ayer Osorio Chong, que dijo que tenía ya también coronavirus, ¿no? Imagínate cuántas personas pudieron haber estado también junto de él si es que no guardó la sana distancia y que pudieran estar afectados, ojalá y no. Pues lo que pasó también, la pérdida de este cantautor, ¿no? Oscar Chávez. Cada vez vemos a más personas que no están resistiendo esta enfermedad, ¿no? Varios artistas que están enfermos incluso por el COVID-19, ¿no? Pues yo creo que aquí la pregunta que se impone es, ¿ya debía Presidencia de la República tomar medidas más drásticas en torno a cómo cuidar la figura presidencial? ¿Tendrían que suspenderse ya las mañaneras y hacerlo a través de videoconferencias? ¿Tendría que el presidente ya guardarse como se debe de guardar? Yo creo que esa es una pregunta, porque insisto, el mensaje que el presidente manda
al hacer mañaneras presenciales es que en el fondo está desestimando la pandemia a pesar de los llamados, a pesar de la información que ha fluido. Y sí, eso, porque van varias personas, ¿no? La mañanera. Y la ha estado desestimando, Rogelio, la ha estado desestimando, y tan es así es que suspender la mañanera, anunciaban creo que 1 o 2 horas más de conferencias vespertinas ahora para anunciar temas de sus programas sociales. Entonces creo que es clara la posición del señor presidente en el sentido de que él no va a ceder el espacio informativo a la oposición, a sus antagónicos. Él se sabe que él, cubriendo y teniendo ese espacio, aún incluso en contra de la salud pública, él es algo que lo tiene muy hecho desde que fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Entonces no va a ceder, para él sería catastrófico. Pero no es ceder el espacio. No es ceder el espacio, simple y sencillamente en vez de hacerlo presencial, hazlo por una videoconferencia. No lo entiende así, él necesita tener quien lo cuestione, quien le aplauda y quien le pregunte ahí. Él no lo veo sentado frente a un computador hablando con 20,000 gentes, no lo veo así. Él necesita ese calor humano, ¿no? Yo no lo veo, y lo ha dicho él reiteradas veces, en reiteradas ocasiones. Él va a seguir porque le tiene amor a las mañaneras. Lo ha dicho de manera, no sé si cínica o... Se puede seguir las mañaneras así como sincera. Estamos haciendo nosotros nuestras vespertinas ahorita, puede seguir sus mañaneras. Me parece que es un asunto de seguridad nacional. Así es. Es un asunto de seguridad nacional. Coincidimos, pero la posición es muy clara por parte de él y no lo va a hacer. Al contrario, ya metió 2 conferencias más vespertinas por la tarde. Ya nada más estoy esperando la nocturna, que la va a meter yo creo que por ahí de las 12 de la noche, para anunciar y seguir dando información de sus programas. Se nos fue el audio de Javier. Se nos fue tu audio, Javier, no te estamos escuchando en estos momentos. Van a tratar de restablecer contigo. Y bueno, pues sí, como comentan ustedes, la verdad es que es una situación que se está generando en estos momentos en nuestro país, de que las personas pues ya están saliendo nuevamente a la calle. Ojalá no lo hagan, ojalá guarden la sana distancia. Estamos contactando nuevamente con Javier porque se nos había ido ya del aire. Ustedes saben, a veces pues es la transmisión que se está haciendo. Esto es en vivo, estamos realizando esta actividad el día de hoy. A Rogelio tampoco lo tenemos. Rogelio, bueno. Sí. Bueno, pues ya para despedirnos nada más, Rogelio, algo que quieras decir al respecto, Javier. Pues nada más, parece ser que todo parece indicar que la iniciativa para reorientar el gasto, para reorientar el presupuesto del presidente de la República, que se tenía previsto que se discuta en un periodo extraordinario de sesiones, y ante el rechazo generalizado de la oposición política y de algunos sectores sociales, debido a que se le darían muchas más facultades al presidente de la República, tal parece que tendrá que esperar para mejor ocasión. Así lo indican los últimos indicios. Muy bien. Lo escribía yo en una columna que amablemente por ahí me hace el honroso favor Abacom de prestarme su espacio a plataforma digital. Era un error. El presidente está abusando de la contingencia sanitaria para decir: autorícenme de aquí a diciembre gastarme el dinero o redirigir el presupuesto a mi conveniencia sin tener que informarlo al Congreso. Creo que es un error porque él tiene una mayoría legislativa en el Congreso que, si bien él hoy decide parar el aeropuerto de Santa Lucía, o parar Dos Bocas, o parar el Tren Maya, y los dineros, entiendo que hay algunos privados, pero los dineros públicos que van para allá, si él decide hoy mandarlos al sector salud, no creo que ningún diputado de todos los partidos, ningún senador, se lo pusiera a esa decisión. Entonces, él es simple: si él quiere redirigir en el presupuesto 2020, quiere mandar más dinero al sector salud, nada más que lo pida al Congreso, y el Congreso se lo va a autorizar por 2 razones. La primera, porque creo que no hay un diputado con 2 dedos de frente que se lo oponga a esa situación, y 2, el presidente tiene mayoría legislativa, entonces no necesitaría ni siquiera negociar con otros partidos políticos esa redistribución del presupuesto. Querer pedir que solamente él de manera discrecional lo maneje de aquí a diciembre y eso le sea autorizado al Congreso, creo que es un exceso del señor presidente. En ese sentido escribí mi columna. No debe de ser, en arca abierta hasta el más justo peca. Está en la Constitución, así ha estado siempre. El presupuesto
debe de ser autorizado por el Poder Legislativo y así debe de seguir siendo. Entonces, lo que pidió el presidente creo que fue un sablazo, quería hacer un albazo para tener dinero suficiente en la morralla suficiente en la bolsa, para, dependiendo su estado de ánimo y como amaneciera, gastarlo. Y creo que eso no es así. Y como bien dice el señor Pano, creo que el Congreso de la Unión le dio para atrás y creo que es una buena noticia para los mexicanos. El dinero tiene que ser autorizado por el Poder Legislativo. Gracias. La iniciativa planteaba que en emergencia económica, ¿no? Y la emergencia económica se podría extender hasta el próximo año, para el paso que va. Y yo creo que en el fondo todo era blindar su proyecto político, blindar sus parlamentarios. Ahora mira, yo suponiendo que el señor venga con la buena intención y que a lo mejor el proceso se vuelve muy burocrático para tomar dinero de un lado y mandarlo a la Secretaría de Salud, a lo mejor él pensando que él dice, pues autorícenme que lo haga yo muy rápido sin tener que estar avisando a 500 ¿Tiene instrumentos en la Constitución que se lo permiten? Pudiera yo pensar, pudiera yo en un momento decir, bueno, a lo mejor tuviera razón, señor presidente, pero sí le podría yo criticar entonces que tuvo una pésima comunicación para hacerlo entender así. O sea, si el señor presidente te dice, oye, por lo menos de aquí a diciembre denme chance, les pido el voto de confianza porque la urgencia sanitaria así lo está demandando y la comunicación es muy clara y contundente, creo que pocas personas le hubieran puesto resistencia, pero como no fue así, la comunicación se le salió de control y no logró comunicar esa urgencia, inmediatamente se le vino la opinión pública en contra y obviamente los partidos de oposición y le niegan esta posibilidad al presidente. El presidente, si quiere dirigir más dinero al sector salud, que lo debe de hacer, tiene que rápidamente solicitarlo al Congreso y el Congreso se lo autorizará en los términos que ya está establecido. Muy bien. Así es. Chicos, gracias. Que tengan muy buena tarde, buen fin de semana, pásenla muy bien y gracias por sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias. Pues ahí está el comentario de Rogelio Pano y de Javier Niembro, que estuvieron el día de hoy con nosotros, lo cual agradezco muchísimo.